Algunas vueltas de la vida llegan sin aviso, cambiándolo todo en un abrir y cerrar de ojos. Hoy conocerás una historia que muestra cómo el destino puede sorprender cuando menos lo esperamos. El amanecer en la ciudad era siempre el mismo espectáculo para Santiago Ferraz, un lienzo de tonos naranjas y púrpuras que apenas notaba mientras su chofer lo conducía al edificio de Ferraz Technologies. A sus 34 años, Santiago había construido un imperio tecnológico con la misma precisión con la que elegía sus trajes italianos, sin margen de error. Ese lunes de primavera, el sonido de sus zapatos resonaba por los pasillos de mármol. Los empleados inclinaban la cabeza cuando pasaba, una mezcla de respeto y temor que él había cultivado deliberadamente. Santiago no creía en las amistades laborales, creía en la jerarquía. Al doblar hacia su oficina, algo cambió en su rutina. Una figura nueva ocupaba el escritorio fuera de su despacho. Donde antes se sentaba la eficiente señora Gómez, ahora había una joven absorta en la pantalla del ordenador, con mechones de cabello castaño cayendo sobre su rostro. Santiago redujo instintivamente sus pasos, observándola con curiosidad. Sus dedos se movían por el teclado con agilidad, mientras ella mordía ligeramente su labio inferior en un gesto de concentración cautivador. «Buenos días», pronunció Santiago con voz neutra. La joven alzó la mirada, y por un instante, el tiempo pareció suspenderse. Sus ojos, de un profundo color avellana, se encontraron con los de él con franqueza desconcertante. No había la habitual intimidación que Santiago provocaba, sino curiosidad serena. «Buenos días, señor Ferraz», respondió ella, incorporándose con una sonrisa. «Soy Beatriz Nogueira, su nueva asistente personal». Santiago asintió, estudiándola. Había algo en ella, en la naturalidad de sus movimientos, en la suavidad de su voz, que contrastaba profundamente con el ambiente austero de la empresa. Era como encontrar una flor silvestre en medio de un jardín geométrico. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti. ¿Dónde está la señora Gómez?, preguntó, aunque ya sabía de su jubilación. Se retiró la semana pasada, explicó Beatriz, entregándole una carpeta. Recursos Humanos me asignó como su reemplazo. Tengo toda su agenda actualizada y los informes para la reunión de las 10. Santiago tomó la carpeta, rozando accidentalmente los dedos de Beatriz. Un contacto insignificante que envió una extraña corriente eléctrica por su brazo. Frunció el ceño, desconcertado. «Gracias», respondió secamente, dirigiéndose a su oficina. Una vez dentro, Santiago intentó concentrarse en los documentos, pero su mente volvía a ese breve intercambio. No era propio de él distraerse por algo tan trivial como una nueva empleada. Y sin embargo, había algo en Beatriz que había atravesado sus defensas. Los días siguientes transcurrieron con una nueva tensión. Santiago se sorprendió encontrando excusas para llamarla, documentos que revisar, llamadas que programar, café que servir de manera específica. Beatriz cumplía cada tarea con eficiencia perfecta. No le daba motivos para quejarse, pero tampoco se mostraba intimidada. Había en ella una calidez obstinada que se negaba a congelarse ante su distancia. En las reuniones, Santiago comenzó a notar detalles, como Beatriz se inclinaba cuando algo le interesaba, como un pequeño lunar adornaba su cuello, como su perfume permanecía en el aire después de su salida. Para la tercera semana, Santiago anticipaba el momento de su llegada cada mañana. El sonido de sus pasos ligeros se había convertido en el preludio a un día menos predecible, menos controlado. Una tarde de viernes, mientras revisaban un contrato, sus manos volvieron a rozarse. Esta vez, el contacto duró un segundo más. Cuando Santiago levantó la mirada, encontró los ojos de Beatriz observándolo con intensidad. «Disculpe», murmuró ella, retirando su mano. Santiago asintió, incapaz de articular respuesta. Por primera vez en años, él, el hombre que controlaba cada aspecto de su vida, se sentía fuera de equilibrio. Esa noche, contemplando las luces de la ciudad desde su ático, Santiago comprendió que algo fundamental había cambiado en su ordenada existencia. Y lo más perturbador era que no estaba seguro de querer que las cosas volvieran a ser como antes. Beatriz Nogueira contemplaba su reflejo en el baño de la empresa mientras alisaba nerviosamente su falda.
Un mes había transcurrido desde su llegada a Ferraz Technologies, y cada día representaba un desafío, no por la complejidad de sus tareas, sino por la desconcertante presencia de Santiago Ferraz. Había escuchado los rumores antes de aceptar el puesto. Es brillante pero implacable, le había advertido la mujer de recursos humanos. No tolera errores y mantiene a todos a distancia. Lo que nadie mencionó fue su magnetismo, esa intensidad silenciosa que parecía llenar cualquier habitación. Beatriz suspiró, recogiendo un mechón rebelde. No había anticipado esta confusión, esta mezcla de nerviosismo y anticipación cada vez que él la llamaba. Era estrictamente profesional, se recordaba. Y sin embargo, existían esos momentos, miradas sostenidas, dedos que se rozaban, silencios cargados de algo indefinible. Regresó a su escritorio con renovada determinación. Hoy tenía que preparar la presentación para la junta directiva. Mientras tanto, Santiago permanecía inmóvil frente al ventanal de su oficina. Su mente estaba ocupada descifrando el enigma de Beatriz. No era solo su competencia profesional lo que le intrigaba, sino algo más profundo, la autenticidad con que se relacionaba con todos, desde el personal de limpieza hasta los ejecutivos. A diferencia de él, que había construido una fortaleza de frialdad, Beatriz irradiaba calidez natural. En cierto modo, le recordaba a quien había sido él antes de que las expectativas y traiciones lo transformaran. El intercomunicador interrumpió sus pensamientos. «Señor Ferraz, la señorita Valverde de Marketing está aquí», anunció Beatriz, con un matiz que Santiago reconocía cuando algo le desagradaba. «Hazla pasar», respondió, preparándose para otra de las tentativas de Carolina Valverde. La reunión estuvo cargada de insinuaciones apenas disfrazadas. Santiago mantuvo su distancia cortés, pero notó, a través del cristal, como Beatriz observaba con expresión indescifrable. Cuando Carolina se retiró, Santiago llamó a Beatriz para discutir la presentación. Ella entró con una tablet, profesional como siempre, pero con una rigidez nueva. «He revisado las cifras del último trimestre», comenzó, sin mirarlo directamente. «Creo que deberíamos enfatizar el crecimiento en Asia, considerando la reciente expansión». Santiago la observaba, más interesado en su cambio de actitud que en los datos. «¿Hay algo más que quieras comentar?», preguntó, interrumpiéndola. Ella alzó la mirada, sorprendida. Santiago vislumbró vulnerabilidad en sus ojos antes de que volviera a su máscara profesional. «No, señor. Es todo sobre la presentación». «No me refiero a la presentación», insistió, consciente de cruzar una línea. «Te noto diferente hoy». Beatriz vaciló, un debate interno reflejándose en su rostro. Finalmente, sus hombros se relajaron. «Disculpe mi indiscreción, pero la señorita Valverde parece tener un interés personal en usted», comentó, apresurada. «No es la primera ejecutiva que lo visita con excusas apenas profesionales». Santiago contuvo una sonrisa, reconociendo celos. «¿Y eso te molesta?», preguntó, su voz bajando. Las mejillas de Beatriz se tiñeron de rosa. «No debería, no es asunto mío», respondió, pero su tono contradecía sus palabras. El aire entre ellos parecía cargado de electricidad. Santiago se acercó, reduciendo la distancia profesional. «Carolina y todas las demás pueden intentar lo que quieran», dijo en voz baja. «No estoy interesado». Los ojos de Beatriz se encontraron con los suyos, una pregunta silenciosa flotando entre ellos. El teléfono sonó. Beatriz retrocedió, rompiendo la conexión. Santiago maldijo internamente la interrupción. Esa noche, mientras Beatriz preparaba una cena sencilla, no podía dejar de replantear ese momento. ¿Qué había estado a punto de suceder? Santiago era su jefe, un hombre inalcanzable. Y sin embargo, había algo en la forma en que la miraba, como si pudiera ver más allá de la eficiente asistente. Era aterrador y emocionante. Su teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido: «La presentación está perfecta. No cambies nada». SF. Cómo había conseguido su número personal era un misterio. Lo más desconcertante era que hubiera elegido contactarla fuera del horario laboral. Beatriz dudó, sus dedos flotando sobre la pantalla. Finalmente, respondió con un simple gracias. Al otro lado de la ciudad, Santiago contemplaba la respuesta escueta,
preguntándose si había cruzado una línea. No era propio de él actuar por impulso. Beatriz estaba desestabilizando cada regla que él se había impuesto, y lo más perturbador era que no quería detenerlo. Por primera vez en años, Santiago consideró bajar sus defensas, dejar que alguien viera al hombre detrás de la máscara. El pensamiento era tan liberador como aterrador. La sala de juntas de Ferraz Technologies respiraba opulencia. La mesa de nogal pulido reflejaba las expresiones atentas de 12 ejecutivos mientras Santiago concluía su presentación. A su lado, Beatriz observaba discretamente las reacciones, anticipando posibles objeciones. Como pueden ver, nuestra expansión en el mercado asiático ha superado todas las proyecciones. Santiago cambió a la última diapositiva. Beatriz ha preparado un análisis detallado que encontrarán en sus carpetas. Las miradas se dirigieron momentáneamente hacia ella, algunos con curiosidad, otros con resentimiento. No era común que Santiago Ferraz mencionara por nombre a un asistente, mucho menos que le atribuyera mérito. Beatriz mantuvo su expresión profesional, aunque por dentro sentía una cálida satisfacción. Había trabajado hasta la madrugada en ese análisis, determinada a justificar la confianza depositada en ella. Cuando la reunión concluyó, los ejecutivos comenzaron a retirarse. Santiago permanecía junto a la ventana, hablando con el director financiero. Beatriz recogía los materiales cuando escuchó una voz a su espalda. «Así que tú eres la nueva favorita de Ferraz». Se giró para encontrarse con Carlos Mendoza, director de desarrollo. «Solo hago mi trabajo, señor Mendoza», respondió con cortesía profesional. «Nadie solo hace su trabajo con Santiago Ferraz», replicó él, bajando la voz. «Todos buscan algo. La pregunta es ¿qué estás buscando tú?». Antes de que Beatriz pudiera responder, la voz de Santiago resonó. «Beatriz, necesito que me acompañes. Tenemos que preparar la respuesta para los japoneses». La intensidad en su mirada dejaba claro que había escuchado. Carlos se retiró con una inclinación que no ocultaba su irritación. Ya en la oficina, Santiago cerró la puerta con fuerza. Su máscara de calma profesional había desaparecido, revelando indignación apenas contenida. «Mendoza siempre ha sido un imbécil», dijo, paseándose. «No deberías prestar atención a sus insinuaciones». Beatriz dejó los documentos sobre el escritorio, sorprendida por la franqueza inusual. «Estoy acostumbrada», respondió con una serenidad que no sentía. No es la primera vez que alguien asume que una mujer no puede avanzar por mérito propio. Santiago se detuvo, observándola con intensidad. «Tienes más mérito en un día que Mendoza en toda su carrera», afirmó. «Tu análisis fue brillante. Es por eso que te mencioné». «Gracias», respondió ella, desconcertada. «Pero eso solo le dará más material para sus especulaciones». «¿Y eso te preocupa?», preguntó Santiago, acercándose. Beatriz intentó mantener la compostura, aunque su proximidad alteraba su claridad mental. «Me preocupa la percepción profesional», respondió. «Ya es bastante difícil ser tomada en serio siendo tan joven». Santiago asintió, una sombra de culpabilidad cruzando su rostro. «Tienes razón. No consideré como mi atención podría afectarte». Hubo un silencio cargado, donde ambos parecían reconocer que hablaban de algo más profundo que dinámicas de oficina. «No es solo eso», continuó Beatriz. «A veces siento que hay expectativas, personales, que no estoy segura de poder cumplir». Santiago retrocedió, su expresión tornándose formal. «Jamás te pediría nada que comprometiera tu integridad». «Si te he hecho sentir incómoda, no es incomodidad», lo interrumpió ella. «Es confusión». Sus miradas se encontraron, y por un instante, todas las barreras parecieron disolverse. «También estoy confundido», admitió él con vulnerabilidad. «Esto no estaba en mis planes». El intercomunicador sonó, rompiendo el momento. La reunión con los inversionistas japoneses estaba por comenzar. Ambos se recompusieron rápidamente, volviendo a sus roles profesionales, pero algo fundamental había cambiado entre ellos. Esa noche, en la soledad de su apartamento, Beatriz no podía dejar de pensar en la conversación. ¿Qué estaba sucediendo realmente? Santiago Ferraz era su jefe, un hombre poderoso con un mundo de diferencia entre ellos. Y sin embargo, cuando él la miraba así,
todas esas diferencias parecían insignificantes. La oficina de Santiago Ferraz rebosaba de actividad esa mañana. El lanzamiento del nuevo proyecto en Singapur se acercaba y los preparativos finales mantenían a todos al límite. Beatriz coordinaba llamadas, organizaba documentos y supervisaba cada detalle con meticulosa eficiencia. Necesito las proyecciones financieras actualizadas para la videoconferencia de esta tarde, dijo Santiago sin levantar la vista de su ordenador. Y confirma nuestra reserva en el Península para la cena con los inversionistas. Beatriz asintió, anotando rápidamente. Después de 2 meses trabajando juntos, había aprendido a anticipar sus necesidades, a leer sus silencios, a conocer el significado de cada gesto. Ya solicité las proyecciones al departamento financiero, respondió. Y sobre la cena, hay un cambio. El Península está cerrado por renovaciones. He reservado en el Mandarín Oriental, que ofrece mayor privacidad para la discusión. Santiago levantó la mirada, una leve sonrisa de aprobación en sus labios. Siempre un paso adelante, ¿verdad? El cumplido, aunque profesional, hizo que Beatriz sintiera un familiar cosquilleo en el estómago. Desde aquella conversación íntima en su oficina, ambos habían mantenido una cautelosa distancia emocional, aunque la tensión entre ellos seguía creciendo silenciosamente. Santiago se reclinó en su silla, observándola con una expresión indescifrable. Hay algo importante que necesito discutir contigo, Beatriz. Ella contuvo la respiración, insegura de qué esperar. El proyecto de Singapur requiere mi presencia durante la fase inicial, continuó él, su voz cuidadosamente neutral. Estaré fuera 2 semanas. Beatriz asintió, ignorando la decepción que sintió ante la perspectiva de no verlo durante tanto tiempo. Prepararé todo para su ausencia. ¿Necesita que coordine algo específico desde aquí? En realidad, Santiago se levantó, acercándose a la ventana. Quiero que vengas conmigo. La propuesta quedó flotando en el aire entre ellos. Beatriz mantuvo su expresión profesional, aunque su corazón se aceleró. ¿A Singapur?, preguntó, buscando claridad. Necesitaré a mi asistente para este lanzamiento, explicó Santiago, volviéndose hacia ella. Habrá reuniones consecutivas, presentaciones, eventos sociales. Es una oportunidad importante para la empresa y para tu carrera. Beatriz procesó la información. 2 semanas en Singapur, trabajando estrechamente con él, lejos de la estructura familiar de la oficina y los ojos vigilantes de sus colegas. La idea era tan emocionante como aterradora. Por supuesto, señor Ferraz, respondió con profesionalismo. Me aseguraré de estar preparada. Santiago la observó un momento más, como si quisiera decir algo adicional, pero finalmente asintió. Excelente. Salimos en 3 días. Recursos Humanos se encargará de los detalles prácticos. Cuando regresó a su escritorio, Beatriz intentó concentrarse en sus tareas, pero su mente giraba alrededor de las implicaciones del viaje. ¿Era solo una decisión profesional o había algo más detrás de esa invitación? Esa tarde, mientras revisaba los últimos detalles de la presentación para la videoconferencia, Carlos Mendoza se detuvo junto a su escritorio. Escuché que te vas a Singapur con el jefe, comentó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. ¿Qué? Oportuno para tu carrera. El tono insinuante era imposible de ignorar. Beatriz mantuvo su compostura, aunque sentía calor subir por su cuello. El señor Ferraz necesita asistencia para el lanzamiento del proyecto, respondió con frialdad profesional. Es parte de mi trabajo. Claro, claro, Carlos se inclinó ligeramente. Solo me pregunto qué tipo de asistencia espera exactamente. Antes de que Beatriz pudiera responder, la puerta de la oficina de Santiago se abrió. Su expresión se endureció al ver a Mendoza inclinado sobre el escritorio de su asistente. Mendoza, justamente te estaba buscando, dijo con voz cortante. ¿Podemos hablar en privado? Cuando la puerta se cerró tras ellos, Beatriz exhaló lentamente. Las insinuaciones de Carlos confirmaban sus temores, cualquier cercanía con Santiago sería malinterpretada, complicando su posición profesional. Esa noche, mientras preparaba su equipaje para el viaje, Beatriz debatía consigo misma. Santiago Ferraz la atraía de una manera que nunca había experimentado, pero cruzar esa línea podría tener consecuencias devastadoras para su carrera.
Todo lo que había construido con tanto esfuerzo podría desmoronarse bajo el peso de los rumores y las especulaciones. Su teléfono vibró con un mensaje. Era él: respecto a Mendoza, no dejes que te afecte. Tu talento amenaza a mediocres como él. Nos vemos mañana. Beatriz sostuvo el teléfono, una sonrisa involuntaria formándose en sus labios. Había algo increíblemente reconfortante en saber que Santiago la veía realmente, que valoraba su capacidad más allá de cualquier otra consideración. Y quizás, pensó mientras cerraba su maleta, el viaje a Singapur podría ser exactamente lo que ambos necesitaban, un espacio neutral donde redefinir los contornos de su relación, lejos de las miradas indiscretas y los rumores maliciosos de la oficina. Con esa esperanza cuidadosamente guardada en su corazón, Beatriz se preparó para lo que presentía sería un viaje que cambiaría todo. El avión privado de Ferraz Technologies descendió suavemente sobre la pista del aeropuerto Chang. A través de la ventanilla, Beatriz contemplaba el impresionante horizonte de Singapur, una sinfonía de rascacielos iluminados contra el cielo crepuscular. A su lado, Santiago revisaba algunos documentos, aparentemente ajeno al espectáculo exterior. Durante las 16 horas de vuelo, habían mantenido una dinámica estrictamente profesional: revisión de presentaciones, ajustes de agenda, preparación de estrategias para las reuniones. Y sin embargo, en los momentos de silencio, Beatriz había sentido esa corriente eléctrica que parecía manifestarse siempre que estaban juntos. Es impresionante, ¿verdad?, comentó Santiago, sorprendiéndola al levantar la vista hacia la ventanilla. Una ciudad construida sobre la pura fuerza de voluntad y visión estratégica. Beatriz asintió, observando cómo los últimos rayos del sol teñían de oro las fachadas de cristal. Es mi primera vez en Asia, confesó. Es abrumador y fascinante a la vez. Santiago la miró con una expresión que no supo descifrar, algo entre curiosidad y afecto. Singapur tiene ese efecto en las personas. Tradición y ultramodernidad coexistiendo en perfecta armonía. Hizo una pausa. Cuando terminemos con las obligaciones oficiales, quizás podría mostrarte algunos lugares que no aparecen en las guías turísticas. La propuesta flotó entre ellos, cargada de posibilidades no expresadas. Beatriz sintió un revoloteo en su estómago que no tenía nada que ver con el descenso del avión. Me encantaría, respondió con una sonrisa sincera. El Hotel Marina Bay Sands los recibió con la eficiencia discreta que caracteriza al lujo asiático. Beatriz no pudo evitar una exclamación de asombro al entrar en su suite. Una vista panorámica de la bahía se extendía ante ella, con la ciudad resplandeciente bajo el manto nocturno. Tu primera reunión es mañana a las 9, informó a Santiago mientras organizaba los documentos para el día siguiente. Con los ejecutivos de Sintech. He preparado un dossier con los perfiles de cada uno. Santiago asintió, aflojándose la corbata. Excelente. Cenemos algo ligero y descansemos. Mañana será intenso. Cenaron en la terraza de la suite, con la ciudad a sus pies. La conversación fluyó con sorprendente naturalidad, alejándose gradualmente de los temas laborales hacia territorios más personales. Santiago le habló de su primer viaje a Singapur, de cómo quedó fascinado por la mezcla de culturas. Beatriz compartió su pasión por la fotografía, su sueño de capturar la esencia de lugares como este. ¿Por qué elegiste trabajar como asistente ejecutiva?, preguntó Santiago, sirviéndole una copa de vino. Con tu inteligencia y capacidad, podrías estar dirigiendo tu propio departamento. Beatriz contempló el líquido rubí en su copa antes de responder. Siempre me ha gustado estar en el centro de la acción, aprender de primera mano cómo se toman las decisiones importantes, explicó. Además, mi padre enfermó cuando estaba terminando la universidad. Necesitaba un trabajo estable de inmediato. Santiago la observó con interés renovado. ¿Y ahora? ¿Cuáles son tus ambiciones? La pregunta, aparentemente simple, estaba cargada de significado. Beatriz sostuvo su mirada. Quiero crecer, aprender, dejar huella, respondió con sinceridad. No siempre sé exactamente cómo, pero sé que no me conformaré con menos. Algo brilló en los ojos de Santiago, una mezcla de admiración y algo más profundo que Beatriz no supo nombrar. Eso es justo lo que pensé cuando te vi por primera vez, confesó él. Hay una determinación en ti que no se encuentra fácilmente.
El cumplido la calentó por dentro más que el vino. Por un momento, el silencio entre ellos vibró con posibilidades no expresadas. La primera semana en Singapur transcurrió en un torbellino de reuniones, presentaciones y eventos. Beatriz observaba a Santiago en su elemento, dominante, estratégico, magnético. Los inversores asiáticos lo trataban con deferencia mezclada con genuino respeto, y ella no podía evitar sentir un orgullo inexplicable al estar a su lado. Entre compromiso y compromiso, Santiago cumplió su promesa de mostrarle rincones ocultos de la ciudad, un antiguo templo donde el incienso perfumaba el aire, un mercado nocturno vibrante de colores y aromas, un pequeño café en una callejuela donde el tiempo parecía detenerse. Durante esos momentos robados a la agenda oficial, Beatriz descubrió a un Santiago diferente, más relajado, capaz de sonreír sinceramente, de escuchar con verdadero interés, de compartir fragmentos de su historia personal que revelaban al hombre detrás del poderoso CEO. La noche del lanzamiento oficial llegó, con una recepción en la azotea del hotel. Beatriz había elegido un vestido azul noche que resaltaba elegantemente su figura sin resultar inapropiado. Cuando Santiago la vio esperando en el lobby, se detuvo un instante, sus ojos recorriéndola con una admiración que no intentó disimular. «Estás hermosa», dijo simplemente, ofreciéndole su brazo. La fiesta fue un éxito. El proyecto de Ferraz Technologies en Singapur había sido recibido con entusiasmo por los inversores locales. Santiago pronunció un discurso impecable, y cuando alzó su copa hacia Beatriz en un gesto de reconocimiento público, ella sintió que su corazón se expandía. Más tarde, mientras los últimos invitados se retiraban, se encontraron solos en un rincón de la terraza, contemplando el espectáculo de luces de la ciudad. «No habríamos logrado esto sin ti», murmuró Santiago, su voz más suave de lo habitual. Beatriz se volvió hacia él, consciente de la proximidad de sus cuerpos, de la intimidad creada por la penumbra. «Solo hice mi trabajo», respondió con modestia. «Ambos sabemos que es mucho más que eso». Santiago dio un paso hacia ella, reduciendo el espacio entre ellos hasta que pudo sentir el calor de su cuerpo. Con delicadeza, apartó un mechón de cabello de su rostro, sus dedos demorándose sobre su mejilla. El mundo pareció detenerse mientras Beatriz contenía el aliento, atrapada en la intensidad de su mirada. Había llegado el momento de la verdad, el instante en que todas las tensiones acumuladas exigían resolución. Y en ese preciso instante, su teléfono sonó. El sonido estridente del teléfono rompió el momento. Beatriz dio un paso atrás instintivamente, el hechizo entre ellos quebrado en 1000 pedazos. Con manos temblorosas, sacó el móvil de su pequeño bolso. «Lo siento», murmuró, viendo el nombre en la pantalla. «Es mi hermana». Santiago asintió, apartándose ligeramente para darle privacidad. Su rostro había recuperado la compostura profesional, aunque sus ojos aún brillaban con la intensidad del momento interrumpido. «Lucía, ¿qué ocurre?», preguntó Beatriz, caminando hacia el otro extremo de la terraza. La voz de su hermana sonaba tensa. Su padre había tenido una recaída y estaba hospitalizado. No era crítico, pero los médicos recomendaban atención familiar. Beatriz sintió una oleada de culpabilidad por estar tan lejos en un momento así. «Tomaré el primer vuelo disponible», prometió, su mente ya calculando los ajustes necesarios. Cuando regresó junto a Santiago, éste la observaba con preocupación. «¿Problemas?», preguntó, su voz gentil. «Mi padre está hospitalizado», explicó Beatriz, su profesionalismo luchando contra la angustia. «No es grave, pero debería regresar». «Lo siento muchísimo, sé que aún quedan reuniones importantes». Santiago levantó una mano, deteniendo sus disculpas. «La familia es lo primero, Beatriz. No tienes que disculparte por eso». La comprensión en su mirada la conmovió profundamente. Este no era el frío ejecutivo que había conocido meses atrás, sino un hombre capaz de empatía genuina. «Organizaré tu regreso inmediato», continuó Santiago. «El jet de la compañía está a nuestra disposición». Beatriz parpadeó, sorprendida por el ofrecimiento. «No puedo aceptar, es demasiado». «No es negociable», respondió él con una sonrisa suave. «Te llevará directamente a casa en la mitad de tiempo que un vuelo comercial». Esa noche, mientras preparaba su equipaje apresurado, Beatriz intentaba procesar todo lo ocurrido.
El casi beso en la terraza, la emergencia familiar, la inesperada gentileza de Santiago. Todo parecía parte de un sueño intenso del que estaba a punto de despertar. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Santiago estaba allí, sosteniendo una tableta. Todo está arreglado, dijo, entrando a la suite. El avión sale a las 6 de la mañana. He reorganizado las reuniones restantes y preparado notas detalladas para que no te preocupes por nada laboral. Beatriz asintió, conmovida por su consideración. Gracias, respondió sinceramente. No sé cómo agradecerte todo esto. Santiago dejó la tableta sobre la mesa y se acercó, deteniéndose a un paso de ella. No hay nada que agradecer, dijo suavemente. Solo prométeme que me mantendrás informado sobre tu padre. La intimidad implícita en esa petición hizo que el corazón de Beatriz se acelerara. Ya no estaban hablando como jefe y asistente, sino como dos personas que habían cruzado una frontera invisible. Lo prometo, respondió, sosteniéndole la mirada. Hubo un momento de silencio cargado, donde ambos parecían estar al borde de algo trascendental. Finalmente, Santiago dio un paso adelante, con delicada firmeza, la atrajo hacia él en un abrazo. Beatriz se tensó inicialmente, sorprendida por el contacto, pero luego se relajó en sus brazos. Había algo increíblemente reconfortante en sentir su solidez, en aspirar su aroma distintivo, en permitirse por un instante ser simplemente vulnerable. Todo estará bien, murmuró él contra su cabello. Cuando se separaron, había una nueva comprensión entre ellos, algo que no necesitaba palabras. Santiago rozó brevemente su mejilla con los dedos, un gesto a medio camino entre consuelo y promesa. Descansa un poco, dijo, dirigiéndose hacia la puerta. Te acompañaré al aeropuerto. La madrugada llegó con un cielo teñido de rosa pálido. El jet privado aguardaba en la pista, una silueta elegante contra el amanecer singapurense. Beatriz observaba a través de la ventanilla del coche mientras Santiago daba algunas instrucciones finales al piloto. Todo parecía irreal, como si estos días en Singapur hubieran ocurrido en otra dimensión. Ahora regresaba a su realidad, a las preocupaciones cotidianas, a las responsabilidades familiares que había dejado temporalmente en suspenso. Santiago volvió al coche, sentándose junto a ella. Todo listo, dijo, sus ojos estudiándola con intensidad. El piloto tiene instrucciones de priorizar tu comodidad. Llegarás en aproximadamente 12 horas. Beatriz asintió, repentinamente consciente de que estaban a punto de separarse, de que este paréntesis mágico entre ellos estaba a punto de cerrarse. La idea le produjo una punzada de tristeza inesperada. Santiago, comenzó, insegura de qué quería decir realmente. Yo. Él tomó su mano, apretándola suavemente. Lo sé, respondió simplemente. Hablaremos cuando regrese, te lo prometo. Ahora, tu familia te necesita. Cuando el avión despegó, llevándola de regreso a casa, Beatriz contempló por última vez las luces de Singapur desvaneciéndose bajo ella. Algo había nacido en esta ciudad de contrastes, algo que ya no podía ignorar ni negar. El desafío ahora sería descubrir si esa chispa podría sobrevivir en el mundo real que la esperaba. El Hospital San Ricardo mantenía ese característico aroma antiséptico que Beatriz siempre había detestado. Llevaba 3 días alternando entre la habitación de su padre y la improvisada oficina que había montado en la cafetería del hospital. Su ordenador portátil, varios expedientes y una taza de café perpetuamente llena constituían su pequeño territorio. Deberías ir a casa a descansar, comentó su hermana Lucía, dejándose caer en la silla frente a ella. Papá está estable y tú pareces a punto de colapsar. Beatriz negó con la cabeza, sin apartar la mirada de la pantalla donde revisaba los informes que Santiago le había enviado desde Singapur. Estoy bien. Hay demasiado trabajo pendiente. Lucía la observó con una mezcla de preocupación y curiosidad. ¿Tu jefe no puede sobrevivir unos días sin ti? Pensé que era su asistente, no su oxígeno. El comentario provocó un rubor involuntario en las mejillas de Beatriz. Las imágenes de aquella noche en la terraza de Singapur regresaban constantemente a su mente, la proximidad de Santiago, su mirada intensa, el calor de su cuerpo, y lo que casi había sucedido. No es eso, respondió, evasiva.
Solo intento no acumular trabajo. En realidad, los mensajes y llamadas diarias con Santiago eran lo único que le proporcionaba cierta normalidad en medio del caos. Cada noche, puntual como un reloj suizo, él la llamaba desde Singapur para informarle sobre las reuniones y, eventualmente, para preguntarle por su padre. Esas conversaciones habían evolucionado gradualmente, haciéndose más personales, más íntimas. La noche anterior, después de hablar sobre los últimos contratos, habían terminado compartiendo recuerdos de infancia. Santiago le había contado sobre su pasión adolescente por la astronomía, algo que había abandonado cuando las responsabilidades empresariales absorbieron su vida. Beatriz le había hablado de sus veranos en la casa de campo de sus abuelos, días simples llenos de pequeñas aventuras. Esa vulnerabilidad compartida hacía que la distancia entre Singapur y Madrid pareciera simultáneamente inmensa e insignificante. Tierra llamando a Beatriz, la voz de Lucía interrumpió sus pensamientos. Te has quedado mirando al vacío con una sonrisa tonta. ¿Hay algo que no me estás contando? Beatriz se recompuso rápidamente. Solo estoy cansada. Voy a ver cómo sigue papá. En la habitación, su padre dormitaba plácidamente. El color había vuelto a sus mejillas y los médicos hablaban de darle el alta en un par de días. Beatriz se sentó junto a la cama, tomando su mano con cuidado de no disturbar los tubos del suero. Su teléfono vibró con un mensaje, aterrizando en Madrid. ¿Cómo está tu padre? El corazón de Beatriz dio un vuelco. Santiago había regresado antes de lo previsto y, aparentemente, su primer pensamiento había sido contactarla. Respondió rápidamente, mejorando. Probable alta en 2 días. Bienvenido de vuelta. La respuesta llegó casi inmediatamente, ¿puedo visitarlo? Tengo algo importante que discutir contigo. La propuesta la dejó sin aliento. Santiago Ferraz, el intimidante CEO que mantenía a todos a distancia, quería visitar a su padre en el hospital. Las implicaciones de ese gesto eran imposibles de ignorar. 2 horas más tarde, Beatriz aguardaba nerviosamente en el pasillo. Cuando Santiago apareció al final del corredor, su presencia imponente contrastaba con el entorno clínico. Vestido impecablemente como siempre, llevaba un ramo de flores discreto pero elegante. Santiago, saludó ella, insegura de cómo comportarse después de todo lo ocurrido en Singapur. No tenías que molestarte. Él se acercó, sus ojos estudiándola con preocupación. No has dormido lo suficiente, observó, ignorando su comentario. Ese detalle, el hecho de que lo primero que notara fuera su bienestar, conmovió a Beatriz profundamente. Los hospitales no son propicios para el descanso, respondió con una sonrisa cansada. Santiago asintió, comprendiendo. Con delicadeza, como si temiera quebrarla, colocó una mano en su espalda. ¿Puedo conocer a tu padre? El señor Nogueira estaba despierto y sorprendentemente animado. Recibió a Santiago con curiosidad, claramente intrigado por la visita del famoso empresario. Así que usted es el jefe que mantiene a mi hija trabajando hasta la madrugada, comentó con humor. Santiago sonrió, aceptando la pulla con gracia. Su hija es quien nos mantiene funcionando a todos nosotros, señor Nogueira. Ferraz Technologies tiene una deuda impagable con ella. La conversación fluyó con sorprendente naturalidad. Santiago hablaba con el padre de Beatriz como si lo conociera de toda la vida, interesándose genuinamente por su salud, compartiendo anécdotas profesionales que arrancaban carcajadas al convaleciente. Beatriz observaba la escena con una mezcla de asombro y calidez. Este Santiago afable y cercano era una faceta que pocos conocían. Verlo interactuar con su familia, ese aspecto tan personal de su vida, creaba una nueva intimidad entre ellos. Cuando finalmente se despidieron, prometiendo regresar, el señor Nogueira les guiñó un ojo. Me gusta tu jefe, Bea. Tiene los pies en la tierra, a pesar de todo su imperio. En el pasillo, Santiago tomó suavemente el brazo de Beatriz, guiándola hacia la cafetería. Necesitamos hablar, dijo con seriedad. Y tú necesitas un café decente, no esa cosa química que sirven aquí. Beatriz asintió, consciente de que había llegado el momento de enfrentar lo que había quedado pendiente entre ellos en aquella terraza de Singapur. Para bien o para mal, ya no había vuelta atrás. La pequeña cafetería frente al hospital ofrecía un ambiente acogedor que contrastaba con la asepsia clínica.
Santiago eligió una mesa apartada, lejos del bullicio de la entrada. El aroma del café recién preparado flotaba en el aire mientras un suave jazz se filtraba por los altavoces. 2 capuchinos, por favor, pidió a la camarera. ¿Y algo para comer? ¿Beatriz? No tengo hambre, respondió ella automáticamente. Santiago frunció el ceño. Necesitas comer. Tráiganos 2 sándwiches vegetales y una porción de tarta, añadió, ignorando su protesta. Cuando quedaron solos, un silencio incómodo se instaló entre ellos. La familiaridad que habían construido en Singapur parecía haberse desvanecido parcialmente, como si la distancia y los días separados hubieran levantado nuevamente algunas barreras invisibles. Santiago tamborileaba suavemente los dedos sobre la mesa, un gesto que Beatriz había aprendido a reconocer como señal de nerviosismo, algo rarísimo en él. Tu padre parece estar recuperándose bien, comentó finalmente. Sí, los médicos están optimistas, confirmó Beatriz. Gracias por visitarlo. No tenías que hacerlo. Santiago la miró directamente. Quería hacerlo, respondió con sencillez. Me importa lo que te preocupa, Beatriz. La sinceridad en su voz hizo que algo se agitara en su interior. Antes de que pudiera responder, la camarera regresó con su pedido, proporcionándoles un breve respiro. Nunca terminamos nuestra conversación en Singapur, dijo Santiago después del primer sorbo de café. Creo que ambos sabemos que hay algo pendiente entre nosotros. Beatriz sintió el calor subir por su cuello. La franqueza de Santiago siempre la desarmaba. No estoy segura de qué decir, admitió. Todo esto es complicado. ¿Lo es?, asintió él. Soy tu jefe. La diferencia de edades. Los rumores corporativos. Entiendo perfectamente por qué tienes reservas. Beatriz lo miró sorprendida. No esperaba que él verbalizara tan claramente todos los obstáculos. No es solo eso, respondió, encontrando valor. ¿Qué pasa si esto no funciona? Todo lo que he construido profesionalmente quedaría manchado. La gente nunca vería mis logros como propios. Santiago la escuchaba con atención, sus ojos oscuros nunca abandonando los suyos. ¿Y si funciona?, contrapuso suavemente. ¿Qué pasa si estamos renunciando a algo extraordinario por miedo a los riesgos? La pregunta quedó flotando entre ellos, cargada de posibilidades. Beatriz dio un mordisco a su sándwich, agradeciendo la distracción momentánea. La certeza con la que Santiago hablaba de algo extraordinario la abrumaba y emocionaba a partes iguales. Tengo algo que proponerte, continuó él, inclinándose ligeramente hacia adelante. No como tu jefe, sino como el hombre que no puede dejar de pensar en ti desde hace meses. Beatriz contuvo la respiración, cautivada por la intensidad de su mirada. Hay una posición abierta en nuestra filial de París, explicó Santiago. Director de Operaciones Internacionales. El puesto reportaría directamente a la junta directiva, no a mí. Sería un ascenso significativo para ti, con un equipo propio y proyección internacional. Beatriz lo miró confundida. ¿Me estás ofreciendo un trabajo? Pensé que esto era personal. Es ambas cosas, respondió él con una pequeña sonrisa. Tu talento merece ese puesto, independientemente de lo que haya entre nosotros. Y si aceptas, eliminaríamos el conflicto profesional de la ecuación. La propuesta la dejó momentáneamente sin palabras. Era una solución elegante a uno de sus mayores temores, pero también implicaba un cambio radical en su vida. ¿París?, murmuró, intentando procesarlo todo. Eso es, no sé qué decir. No necesitas responder ahora, Santiago tomó delicadamente su mano sobre la mesa. Solo piénsalo. Es una oportunidad profesional legítima que merecerías incluso si no existiera nada entre nosotros. El contacto de sus dedos envió una corriente eléctrica por el brazo de Beatriz. Por un instante, todos los argumentos racionales y precauciones prudentes parecieron disolverse bajo el simple hecho de lo bien que se sentía su mano entre las suyas. ¿Y nosotros?, preguntó en voz baja. ¿Qué pasaría con esto? Santiago la miró con una mezcla de determinación y vulnerabilidad que nunca había visto en él. Nos daríamos una oportunidad real, respondió. Sin secretos, sin complicaciones laborales. Podría visitarte en París, tú podrías venir a Madrid.
Construiríamos algo paso a paso, sin presiones. La idea era tentadora, casi como un sueño demasiado perfecto. Beatriz sintió una punzada de cautela. ¿Y si no funciona? Insistió. Si acepto el puesto y luego, lo nuestro no prospera, el puesto sería tuyo, sin condiciones, respondió sin dudar. Tu carrera jamás estaría en juego, te doy mi palabra. La sinceridad en su voz era imposible de negar. Beatriz sintió que algo se aflojaba en su pecho, una tensión que había estado cargando sin darse cuenta. Necesito tiempo para pensarlo, dijo finalmente. Santiago asintió, apretando suavemente su mano antes de soltarla. Todo el que necesites, confirmó. Mientras tanto, tómate el resto de la semana libre para estar con tu padre. Tu trabajo estará esperándote cuando estés lista. Cuando salieron de la cafetería, el atardecer teñía el cielo de tonos anaranjados. En la entrada del hospital, Santiago se detuvo, observándola con una intensidad que hacía que el mundo alrededor pareciera desvanecerse. Pase lo que pase, Beatriz, dijo suavemente, no me arrepiento de nada de lo que ha ocurrido entre nosotros. Y sin más preámbulo, se inclinó y depositó un beso suave en su mejilla, apenas rozando la comisura de sus labios. El contacto, breve pero cargado de promesa, dejó a Beatriz con el corazón desbocado mientras lo veía alejarse hacia su coche. París. Una nueva posición. Una relación con Santiago Ferraz. La vida que conocía estaba a punto de transformarse completamente. Lo único que quedaba por decidir era si tendría el valor de dar el salto. La oficina de Ferraz Technologies parecía diferente cuando Beatriz regresó. La propuesta de Santiago había alterado su perspectiva, tiñendo cada rincón con nuevas posibilidades. El señor Ferraz está en una videoconferencia, informó Elena, la recepcionista. Me pidió que pases a su oficina cuando llegues. Beatriz asintió, sintiendo un aleteo nervioso. Después de días meditando la oferta de París, aún no había llegado a una conclusión definitiva. Mientras cruzaba el vestíbulo, percibió miradas curiosas. Al llegar a su escritorio, encontró a Daniela de marketing esperándola con expresión preocupada. ¿Podemos hablar?, preguntó en voz baja. Intrigada, Beatriz la condujo a una sala de reuniones vacía. ¿Qué ocurre? Daniela retorcía un anillo entre sus dedos. Ha habido rumores, Beatriz, sobre ti y el señor Ferraz. Especialmente después de Singapur. Beatriz sintió un escalofrío. Enfrentar los rumores era más desagradable de lo imaginado. Los rumores no me interesan, respondió con firmeza. No es solo eso, continuó Daniela. Isadora Vega ha regresado. El nombre cayó como una piedra en su estómago. Isadora, la elegante directora de Relaciones Internacionales que se había tomado una excedencia. Los rumores sobre su relación con Santiago eran legendarios. ¿Y eso debería importarme por qué?, preguntó, intentando sonar despreocupada. Todos hemos visto cómo te mira el señor Ferraz. Es diferente contigo. Pero Isadora, ella siempre ha tenido influencia sobre él. Solo quería que estuvieras preparada. Cuando Daniela se marchó, Beatriz procesó la información. Santiago nunca había mencionado a Isadora. ¿Era una omisión deliberada o algo irrelevante? Con resolución profesional, se dirigió a la oficina de Santiago. No permitiría que rumores empañaran el presente. Santiago terminaba su llamada cuando ella entró. Sus ojos se iluminaron, levantándose para recibirla. Beatriz, ¿cómo está tu padre? Mucho mejor, respondió, manteniendo distancia profesional. En 2 semanas podría volver a su rutina. Santiago la estudió con intensidad. ¿Hay algo más, verdad? Beatriz respiró profundamente. He oído que Isadora Vega ha regresado. Algo cambió en la expresión de Santiago, una sombra breve que pasó por sus ojos. Se reincorporó ayer, confirmó. Su excedencia terminó antes. Parece algo que podrías haber mencionado, observó Beatriz con cierta frialdad. Isadora es una ejecutiva talentosa, respondió con cuidado. Su regreso es estrictamente profesional. ¿Lo fue siempre? La pregunta escapó antes de poder contenerla. Santiago se acercó hasta quedar frente a ella. Hubo algo entre nosotros, hace tiempo, admitió. Terminó hace más de 1 año, mucho antes de que tú llegaras.
Beatriz asintió, apreciando su honestidad aunque sentía celos irracionales. No tenías obligación de contármelo. Solo me sorprendió enterarme por rumores. Santiago tomó suavemente su mano. No hay secretos entre nosotros. Lo que hubo con Isadora pertenece al pasado. Lo que siento por ti es diferente a cualquier cosa anterior. La sinceridad en su voz era innegable. La tensión abandonó los hombros de Beatriz. He estado pensando en tu propuesta sobre París. ¿Y? Quiero aceptarla, respondió con determinación. Porque es una oportunidad que deseo y merezco. Una sonrisa genuina iluminó el rostro de Santiago. Eres perfecta para ese puesto. En cuanto a nosotros, creo que necesitamos tiempo. Conocernos fuera del contexto laboral, sin presiones. Santiago asintió, respetando su cautela aunque sus ojos revelaban deseo. Todo el tiempo que necesites. Estoy seguro de que lo que tenemos vale la espera. Un golpe en la puerta los interrumpió. Ambos retomaron posturas profesionales. Adelante, llamó Santiago. La puerta se abrió revelando a una mujer impresionante, alta, esbelta, con cabello negro perfectamente peinado y un traje exclusivo. Sus ojos verdes recorrieron la oficina antes de posarse con frialdad en Beatriz. Santiago, querido, saludó con voz melódica. Lamento interrumpir, pero tenemos pendiente esa reunión sobre el proyecto Milano. Isadora Vega había entrado en escena, y con ella, una sombra de incertidumbre se cernía sobre el futuro de Beatriz. La sala de juntas vibraba con tensión apenas contenida. Alrededor de la mesa de nogal, el equipo directivo observaba el silencioso duelo de voluntades que se desarrollaba entre Isadora y Santiago. Impecable en su traje burdeos, Isadora presentaba con elocuencia su visión para reestructurar el departamento internacional. Su plan implicaba cambios significativos en la estructura que Beatriz había ayudado a diseñar para el proyecto de París. Como pueden ver, continuó Isadora, avanzando a la siguiente diapositiva, la propuesta actual carece de cohesión estratégica. Mi plan eliminaría redundancias y optimizaría recursos. Desde su posición al final de la mesa, Beatriz mantenía una expresión neutral, aunque por dentro hervía de indignación. La propuesta actual era suya, y las supuestas redundancias eran en realidad salvaguardas cuidadosamente diseñadas. Santiago escuchaba con expresión inescrutable, sus dedos tamborileando suavemente sobre la mesa. Cuando Isadora concluyó, sus ojos se posaron brevemente en Beatriz antes de hablar. Una presentación impresionante, como siempre, comentó con tono neutro. Beatriz, ¿tienes alguna observación? La invitación sorprendió a todos, especialmente a Isadora, cuya sonrisa flaqueó momentáneamente. No era común que un CEO solicitara la opinión de un asistente en una reunión ejecutiva. Beatriz se incorporó con calma estudiada. La propuesta de la señorita Vega tiene puntos interesantes, comenzó diplomáticamente. Sin embargo, las redundancias que menciona fueron diseñadas como sistemas de respaldo en mercados volátiles. Eliminarlas nos dejaría vulnerables ante fluctuaciones imprevistas. Un murmullo de aprobación recorrió la mesa. Varios directores asintieron, reconociendo la validez de su argumento. Isadora contraatacó con elegancia felina. Entiendo tu preocupación, querida. La cautela es admirable cuando se tiene experiencia limitada. Su sonrisa era deslumbrante pero sus ojos permanecían fríos. Sin embargo, en mercados internacionales, la agilidad supera al exceso de precaución. El intercambio continuó durante 20 minutos, un pulcro duelo verbal donde cada palabra ocultaba intenciones más profundas. Para todos los presentes, resultaba evidente que la discusión profesional enmascaraba algo más personal. Santiago finalmente intervino. Ambas perspectivas tienen mérito, concluyó diplomáticamente. Propongo que Isadora y Beatriz trabajen juntas para encontrar un equilibrio entre innovación y seguridad. Presentarán un plan conjunto la próxima semana. La sugerencia era una jugada maestra, aparentemente conciliadora pero estratégicamente brillante. Obligaba a sus rivales a colaborar, revelando quién podría anteponer la profesionalidad a los conflictos personales. Isadora mantuvo su sonrisa perfecta, aunque sus ojos relampaguearon. Será un placer, respondió con voz sedosa. Al terminar la reunión, Beatriz recogía sus documentos cuando sintió una presencia a su lado.
El perfume caro de Isadora inundó sus sentidos. Una presentación valiente para una asistente, comentó, su voz baja destinada solo para Beatriz. Parece que Santiago te tiene en alta estima. Trabajo duro para merecerlo, respondió Beatriz, sosteniéndole la mirada. Isadora sonrió, un gesto que no alcanzaba sus ojos. Santiago siempre ha tenido debilidad por el talento joven, moldeable, hizo una pausa calculada. Pero eventualmente busca mentes que puedan desafiarlo realmente. Es un patrón bastante predecible. Antes de que Beatriz pudiera responder, Santiago se acercó, su presencia imponente disolviendo la tensión. Isadora, necesito tu perspectiva sobre el mercado italiano, dijo, guiándola sutilmente lejos de Beatriz. ¿Tienes un momento? Mientras se alejaban, Isadora lanzó una última mirada a Beatriz, una mezcla de advertencia y desafío. Esa tarde, Beatriz trabajaba en su escritorio cuando recibió un mensaje de Santiago: cena esta noche. Necesitamos hablar de París. 8 de la noche, la terraza del lago. El restaurante, uno de los más exclusivos de Madrid, era conocido por su discreción y vistas espectaculares. La elección del lugar revelaba tanto como las palabras del mensaje. Al salir de la oficina, Beatriz se cruzó con Carlos Mendoza, quien la detuvo con expresión preocupada. Ten cuidado con Isadora, advirtió en voz baja. Es encantadora cuando obtiene lo que quiere y despiadada cuando no. Y lo que siempre ha querido es a Santiago. ¿Por qué me dices esto?, preguntó Beatriz, sorprendida por la advertencia del hombre que antes había sido hostil con ella. Carlos se encogió de hombros. Digamos que reconozco talento genuino cuando lo veo. Sería una lástima que Isadora lo destruyera con sus juegos. Mientras conducía hacia el restaurante, Beatriz reflexionaba sobre el día. La confrontación en la sala de juntas, las insinuaciones de Isadora, la advertencia de Carlos. Todo formaba un complicado tablero donde ella era, simultáneamente, peón y reina. La verdadera pregunta era, ¿qué juego estaba jugando realmente Santiago Ferraz? La terraza del lago resplandecía bajo la noche madrileña, un oasis de elegancia suspendido sobre el Parque del Retiro. Beatriz atravesó el salón, guiada hasta una mesa apartada junto a los ventanales. Santiago ya la esperaba, impecable en un traje azul oscuro. «Estás hermosa», comentó al verla, levantándose para retirar su silla. Beatriz agradeció con una sonrisa tenue. Había elegido un vestido negro sencillo pero elegante, lo suficientemente formal pero sin parecer excesivo. La línea entre lo profesional y lo personal se difuminaba cada vez más. Este lugar es impresionante, observó, contemplando las luces de la ciudad. Santiago asintió, estudiándola con intensidad. Quería un espacio donde pudiéramos hablar sin preocuparnos por miradas indiscretas. Un camarero se acercó con champán, que sirvió en 2 copas. ¿Celebramos algo?, preguntó Beatriz, arqueando una ceja. Tu futuro en París, respondió Santiago. El comité ejecutivo aprobó unánimemente tu nombramiento esta tarde. La noticia debería haberla llenado de alegría, pero Beatriz notó un matiz en su voz que encendió una alarma. ¿Pero?, preguntó, reconociendo que había algo más. Santiago dejó escapar una leve sonrisa, admirando su perspicacia. Pero Isadora ha solicitado liderar el proyecto Milano, que operará desde nuestras oficinas parisinas durante los próximos 6 meses. La implicación era clara, Beatriz e Isadora trabajarían en la misma ubicación, una situación potencialmente explosiva. ¿Y tú lo aprobaste?, preguntó con cuidada neutralidad. Santiago sostuvo su mirada. No podía rechazarlo sin un motivo profesional válido. Desde una perspectiva empresarial, Isadora es perfecta para Milano. Beatriz asintió lentamente, procesando la información. Entiendo las consideraciones profesionales. Pero ambos sabemos que Isadora tiene motivaciones personales. Era la primera vez que abordaba el tema del pasado entre Santiago e Isadora. La tensión en el aire se espesó. Santiago se inclinó hacia ella. Quiero que entiendas algo, Beatriz. Lo que hubo entre Isadora y yo terminó hace tiempo, y no por su decisión. ¿Qué sucedió? La pregunta escapó impulsada por una necesidad de entender. Santiago mantuvo su mirada, como debatiendo cuánto revelar. Isadora es brillante, ambiciosa, despiadadamente eficiente.
Cualidades que aprecio profesionalmente. Pero nuestra relación reveló aspectos incompatibles con lo que busco en una pareja. ¿Qué aspectos?, insistió Beatriz. Santiago suspiró. Para Isadora, todo es transaccional. Las relaciones, los sentimientos, incluso la intimidad, todo forma parte de un cálculo estratégico. Cuando entendí que nunca vería a la persona real detrás de su perfecta fachada, supe que no podía continuar. El camarero regresó con los primeros platos. Cuando volvieron a quedar solos, Beatriz retomó la conversación. ¿Y conmigo? ¿Qué es diferente? Santiago la contempló un largo momento. Contigo, por primera vez en años, no siento la necesidad de calcular cada paso. Tu autenticidad me permite ser auténtico también. Es aterrador y liberador al mismo tiempo. Algo cálido se expandió en el pecho de Beatriz ante sus palabras. Tengo miedo, Santiago. No solo de Isadora o de los rumores. Tengo miedo de lo intenso que es esto, de lo rápido que ha crecido. Santiago extendió su mano sobre la mesa. Después de un momento, Beatriz entrelazó sus dedos con los suyos. El miedo es parte del proceso. Lo importante es que, a pesar del miedo, sigamos avanzando. Paso a paso, construyendo algo real. La cena continuó en un tono más ligero, compartiendo anécdotas y descubriendo coincidencias. Era la primera vez que hablaban realmente como Beatriz y Santiago, no como asistente y CEO. Al salir, la noche primaveral los envolvió. Santiago la acompañó hacia su coche. Hay una última cosa, el puesto es completamente tuyo, hagas lo que hagas respecto a nosotros. No existe condición alguna. Beatriz lo observó bajo la luz suave de las farolas. Lo sé, respondió, y con un impulso de valentía, se acercó y depositó un beso suave en la comisura de sus labios. Gracias por esta noche. Mientras conducía a casa, Beatriz sentía una mezcla de emoción y determinación. París representaba un nuevo capítulo, con sus propios desafíos. Y aunque la sombra de Isadora se cerniría sobre ella, ahora tenía la certeza de que lo que existía entre Santiago y ella era algo por lo que valía la pena luchar. La sala de conferencias parisina de Ferraz Technologies reflejaba la misma elegancia minimalista que la sede madrileña. Beatriz observaba desde el ventanal la Torre Eiffel recortándose contra el cielo otoñal, una vista que aún le parecía irreal después de 3 semanas en París. Su adaptación había sido sorprendentemente fluida. Su equipo, inicialmente cauto ante una directora tan joven, había reconocido rápidamente su competencia. Los primeros proyectos bajo su dirección avanzaban a buen ritmo. El único punto de tensión era Isadora Vega. Buenos días, Beatriz. La voz de Isadora interrumpió sus pensamientos. Necesitamos hablar sobre la coordinación entre Milano y tus proyectos. Hay solapamientos preocupantes. Beatriz se volvió, enfrentando la calculada sonrisa de la ejecutiva. Durante estas semanas, Isadora había mantenido una fachada de cordialidad, pero sus pequeños sabotajes eran cada vez más evidentes: reuniones reprogramadas sin aviso, recursos reasignados, contactos súbitamente indispuestos. Por supuesto, respondió con calma. He preparado un informe detallado sobre las áreas de convergencia. La ligera sorpresa en los ojos de Isadora reveló que no esperaba tal nivel de preparación. La reunión que siguió fue un duelo de estrategias e insinuaciones. Por cada obstáculo que Isadora planteaba, Beatriz presentaba 2 soluciones. Cuando Isadora mencionaba preocupaciones sobre la inexperiencia del equipo, Beatriz contraatacaba con datos sobre logros recientes. Debo admitir que ha sorprendido a muchos, comentó Isadora finalmente. No eres la típica asistente promovida por conexiones personales. El comentario quedó flotando entre ellas. Beatriz mantuvo su expresión neutral. Mi trayectoria profesional habla por sí misma, respondió con firmeza. Igual que la tuya, supongo. Isadora sonrió, un gesto que no alcanzaba sus ojos. Santiago viene a París mañana. Cenaremos para discutir Milano. Viejos tiempos, viejas costumbres. La puñalada dio en el blanco. A pesar de sus conversaciones diarias con Santiago, él no había mencionado este viaje. Que tengan una cena productiva, respondió con una sonrisa profesional. Si me disculpas, tengo otra reunión. En la soledad de su oficina, Beatriz dejó escapar el suspiro contenido.
Las últimas semanas habían sido un equilibrio delicado entre su nuevo rol y la relación a distancia con Santiago. Se habían visto solo una vez, cuando él viajó para la inauguración de su departamento. Aquella noche habían cruzado finalmente la frontera física, confirmando que la química trascendía lo profesional. Su teléfono vibró, vuelo confirmado para mañana. ¿Cena a las 9? Tengo noticias importantes. El alivio recorrió su cuerpo. No había omitido el viaje, simplemente estaba confirmando detalles. Sin embargo, la mención de Isadora a su propia cena seguía molestándola. Al final del día, mientras recogía sus cosas, un golpe suave llamó su atención. Philippe, su asistente, se asomó con expresión preocupada. «Ha llegado esto para usted. Es extraño». Le extendió un sobre sin remitente. Dentro, Beatriz encontró fotografías, Santiago e Isadora en lo que parecía una cena íntima, sus rostros cercanos, sus manos ocasionalmente tocándose. Las imágenes parecían recientes. Un papel acompañaba las fotos. Algunas historias nunca terminan realmente. Solo cambian temporalmente de protagonistas. Beatriz sintió un escalofrío. Las fotos podían ser fácilmente malinterpretadas, pero la malicia del envío era innegable. ¿Quién entregó esto? Un mensajero. No dejó información. Esa noche, en su apartamento, Beatriz contemplaba las fotografías. ¿Quién las enviaría? ¿Isadora? ¿Algún empleado buscando crear conflicto? ¿O habría realmente algo que Santiago le estaba ocultando? El timbre interrumpió sus cavilaciones. Al abrir, Santiago Ferraz ocupó el umbral un día antes de lo previsto. «Quería sorprenderte», explicó, con una sonrisa que se desvaneció al ver su expresión. «¿Qué ocurre?» Beatriz se apartó, permitiéndole entrar. Las fotografías seguían sobre la mesa. Santiago las observó, su rostro pasando de la confusión al entendimiento y finalmente a la furia contenida. «¿De dónde has sacado esto?» «Llegaron hoy a mi oficina. Sin remitente, solo con una nota bastante sugerente». Santiago tomó las fotos, examinándolas con expresión sombría. «Estas son de hace 2 semanas, cuando vine a revisar Milano», explicó. Una cena estrictamente profesional que Isadora insistió en extender. Beatriz asintió, procesando sus palabras. «¿Sabes quién pudo haberlas enviado?» Santiago dejó escapar una risa sin humor. «Tengo una idea bastante clara. La pregunta más importante es, ¿tú qué piensas de esto?» Su mirada intensa buscaba respuestas. Era un momento crucial, una prueba de confianza. «Pienso que alguien está muy interesado en sembrar dudas entre nosotros. Y también pienso que si tuviéramos que explicar cada comida de trabajo, ninguno podría hacer su trabajo». El alivio en los ojos de Santiago fue instantáneo. En 2 pasos, acortó la distancia entre ellos, abrazándola. «Esa confianza es precisamente por lo que te amo, Beatriz Nogueira». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Beatriz se separó ligeramente, buscando sus ojos. «¿Me amas?» Santiago sostuvo su mirada, toda barrera finalmente ausente. «Con cada parte de mí que creía incapaz de amar». La confesión disolvió las últimas sombras de duda. Beatriz se alzó sobre las puntas de sus pies, sus labios encontrando los de él en un beso que contenía tanto promesa como certidumbre. Quien fuera que hubiera enviado esas fotografías había fracasado completamente. La mañana parisina se desplegaba en tonos grises mientras Beatriz caminaba hacia las oficinas de Ferraz Technologies. La confesión de amor de Santiago la noche anterior había transformado algo fundamental en su interior, como si una pieza final hubiera encajado, completando un rompecabezas que ni siquiera sabía que estaba armando. Sin embargo, el asunto de las fotografías seguía siendo una sombra en su felicidad. Alguien había intentado deliberadamente sabotear su relación, y ella estaba determinada a descubrir quién. Al doblar la esquina hacia el edificio corporativo, distinguió una figura familiar esperando, Carlos Mendoza, quien había viajado desde Madrid para supervisar aspectos del proyecto Milano. «Buenos días, Beatriz», saludó con expresión cautelosa. «¿Tienes un momento?», asintió, guiándolo hacia una pequeña cafetería cercana en lugar de la oficina. Algunas conversaciones requerían neutralidad territorial. «Te escucho», dijo una vez sentados, rechazando cortésmente la carta.
Esto no sería un desayuno social. Carlos respiró profundamente, como quien se prepara para un salto al vacío. Recibiste un sobre ayer, afirmó más que preguntó. Con fotografías. Beatriz sintió que su pulso se aceleraba, pero mantuvo su expresión neutra, simplemente enarcando una ceja en silenciosa interrogación. Las envié yo, continuó Carlos, sosteniendo su mirada. Pero no por las razones que probablemente estás imaginando. La confesión la sorprendió, pero años de negociaciones empresariales le habían enseñado a no revelar su asombro. Te escucho, repitió, su voz tranquila ocultando la tormenta interior. Carlos entrelazó los dedos sobre la mesa, visiblemente incómodo pero decidido. Isadora está jugando un juego peligroso, Beatriz. Esas fotos, las tomó ella misma. Contrató a alguien para fotografiarlos durante esa cena, creando deliberadamente momentos que parecieran íntimos. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Beatriz, afilando su mirada. Porque me pidió que las enviara anónimamente, admitió, la vergüenza tiñendo sus mejillas. Dijo que era una broma inofensiva, una pequeña prueba para la nueva juguete de Santiago. Beatriz procesó la información, las piezas encajando de forma inquietante. ¿Y decidiste hacerlo? ¿Por qué? Lo hice porque quería exponerla, respondió Carlos, inclinándose hacia adelante. Sabía que inmediatamente sospecharías de ella. O que Santiago lo haría. Necesitaba que vieran hasta dónde está dispuesta a llegar. Podrías haberme advertido directamente, señaló Beatriz. Carlos negó con la cabeza. ¿Me habrías creído? Hasta hace poco, no era precisamente tu mayor defensor en la empresa. Tenía razón, y ambos lo sabían. La tensión inicial entre ellos había sido real. ¿Por qué me ayudas ahora?, preguntó Beatriz, llegando al núcleo de su curiosidad. Carlos guardó silencio un momento, como organizando sus pensamientos. Hace años, Isadora hizo algo similar conmigo y mi entonces prometida, confesó finalmente. Destruyó mi relación, mi compromiso, todo con sus manipulaciones. Cuando vi que comenzaba el mismo patrón contigo, no pude quedarme de brazos cruzados. La sinceridad en sus ojos era innegable. Beatriz asintió lentamente, asimilando esta nueva alianza inesperada. ¿Qué más sabes? Está planeando algo para la gala benéfica de mañana, respondió Carlos. No sé los detalles, pero será público y diseñado para humillarte profesionalmente. La famosa gala anual de Ferraz Technologies era un evento crucial donde se reunían los nombres más importantes del sector. Un escándalo allí podría manchar permanentemente su reputación profesional. Gracias por la advertencia, dijo Beatriz, tomando una decisión. Pero ahora necesito tu ayuda para algo más. Cuando llegó a su oficina, encontró a Santiago esperándola, revisando documentos en su ordenador. Buenos días, saludó, besándola brevemente. Tu equipo es impresionante. Estos informes son exactamente lo que necesitábamos para la presentación de la gala. Beatriz cerró la puerta, asegurándose de que nadie pudiera escucharlos. Tenemos que hablar, dijo con seriedad. Acabo de reunirme con Carlos Mendoza. Mientras relataba la conversación, observó cómo el rostro de Santiago se transformaba, desde la incredulidad inicial hasta la furia controlada que conocía tan bien. Siempre supe que Isadora era ambiciosa, pero esto, su voz se apagó, sacudiendo la cabeza. ¿Qué quieres hacer? La pregunta, tan simple pero tan significativa, conmovió a Beatriz. No asumía el control, no dictaba la estrategia. Respetaba que esta era su batalla para dirigir. Tengo un plan, respondió, una sonrisa determinada formándose en sus labios. Pero necesitaré tu confianza absoluta. Santiago tomó su mano, entrelazando sus dedos con firmeza. La tienes. Siempre la has tenido. Esa noche, mientras ultimaban los detalles de su estrategia, Santiago recibió una llamada que atendió en el balcón del apartamento de Beatriz. Cuando regresó, su expresión había cambiado, una mezcla de sorpresa y emoción apenas contenida. Era la junta directiva, explicó, sentándose junto a ella. Han aprobado la reestructuración global que propuse. Beatriz lo miró confundida. No había mencionado ninguna reestructuración en sus conversaciones. ¿Qué significa eso exactamente? Santiago sonrió, tomando sus manos.
Significa que a partir de mañana, la sede europea de Ferraz Technologies ya no estará en Madrid, sino aquí en París, hizo una pausa significativa. Y yo me mudaré permanentemente como director de operaciones europeas. La noticia la dejó momentáneamente sin palabras. Todo cambiaba de nuevo, pero esta vez, el cambio prometía eliminar la distancia que había complicado su relación. ¿Tú, aquí? ¿Permanentemente?, preguntó, asimilando las implicaciones. Santiago asintió, un brillo travieso en sus ojos. ¿A menos que prefieras mantener nuestra relación a distancia? Beatriz respondió con un beso que dejaba clara su opinión sobre el asunto. Cuando se separaron, ambos sonreían. Perfecto, dijo ella, volviendo a los documentos esparcidos sobre la mesa. Ahora tenemos una razón más para asegurarnos de que la gala de mañana sea memorable. La trampa estaba tendida. Solo quedaba esperar a que Isadora Vega cayera en ella. El Gran Palais resplandecía bajo las luces estratégicamente colocadas que realzaban su magnífica arquitectura. La élite empresarial europea se congregaba para la gala benéfica anual de Ferraz Technologies, un evento que combinaba filantropía con estratégicas alianzas comerciales. Beatriz se deslizaba entre los invitados con gracia calculada, su vestido azul noche captando miradas admirativas. A pesar de la sonrisa serena que mantenía, sus sentidos estaban en máxima alerta. Esta noche seguía un guión cuidadosamente planeado, y cada interacción formaba parte de una estrategia mayor. «Estás deslumbrante», susurró Santiago al pasar a su lado, rozando ligeramente su brazo. ¿Todo listo? Ella asintió imperceptiblemente, aceptando una copa de champán de un camarero que pasaba. Carlos ha confirmado. En posición. Santiago continuó su camino hacia un grupo de inversores japoneses, mientras Beatriz se dirigía al otro extremo del salón. La separación era deliberada, parte del escenario que habían preparado. A lo lejos, Isadora Vega hacía su entrada triunfal. Su vestido rojo sangre contrastaba dramáticamente con su piel pálida y cabello negro, captando todas las miradas. Se movía con la seguridad de quien sabe exactamente el efecto que causa, saludando estratégicamente a las personas clave. Cuando sus ojos se encontraron con los de Beatriz, una sonrisa calculada se dibujó en sus labios rojos. El desafío era evidente. Esta noche era la culminación de un juego que había comenzado meses atrás. La velada avanzaba según lo previsto. Discursos corporativos, aplausos medidos, negociaciones veladas bajo conversaciones aparentemente casuales. A las 10 en punto, Santiago subió al pequeño escenario para el anuncio oficial que todos esperaban. Damas y caballeros, es un honor para mí anunciar oficialmente la nueva estructura global de Ferraz Technologies. Su voz resonaba con autoridad natural. A partir de hoy, nuestra sede europea se establecerá permanentemente aquí, en París, consolidando nuestra presencia en el corazón de Europa. Aplausos educados recorrieron la sala. Santiago continuó, su mirada encontrando brevemente la de Beatriz. Este cambio estratégico viene acompañado de una reestructuración en nuestro equipo directivo, hizo una pausa estudiada. Me complace anunciar que asumiré personalmente la dirección de operaciones europeas, trabajando en estrecha colaboración con nuestra brillante directora de expansión internacional, Beatriz Nogueira. Nuevos aplausos, algunos murmullos de aprobación. Beatriz mantuvo su expresión profesional, aunque por dentro sentía una mezcla de orgullo y anticipación. La trampa estaba casi lista. Desde su posición estratégica, observó cómo Isadora se tensaba visiblemente, sus nudillos blanqueándose alrededor de su copa de champán. El anuncio había alterado claramente sus planes. Santiago concluyó su discurso con el momento que habían estado esperando. Para presentar nuestra visión completa, invito al escenario a la arquitecta de nuestro futuro europeo, Beatriz Nogueira, junto con la directora del Proyecto Milano, Isadora Vega. La invitación, aparentemente improvisada pero meticulosamente planeada, dejó a Isadora sin opciones. Negarse sería profesionalmente suicida. Con una sonrisa tensa, se dirigió al escenario mientras Beatriz hacía lo mismo desde el lado opuesto. Bajo las luces brillantes, ante la élite empresarial europea, comenzó el verdadero espectáculo de la noche. Gracias, Santiago, comenzó Beatriz con calma estudiada. Antes de detallar nuestra visión conjunta, creo que hay un asunto pendiente que debemos aclarar.
¿No es así, Isadora? Los ojos verdes de Isadora se estrecharon peligrosamente, reconociendo la amenaza implícita pero sin comprender completamente lo que venía. No sé a qué te refieres, respondió con frialdad. Quizás deberíamos centrarnos en los negocios. Beatriz sonrió serenamente, mientras Carlos Mendoza se acercaba al escenario, entregándole discretamente una tableta. Los negocios se construyen sobre la confianza, Isadora, respondió, activando la pantalla gigante detrás de ellas. Y la confianza requiere transparencia. En la pantalla aparecieron capturas de correos electrónicos y mensajes de texto. Evidencia irrefutable de la conspiración de Isadora para sabotear tanto a Beatriz como al proyecto de París, incluyendo correspondencia con el fotógrafo contratado para las imágenes manipuladas. Un silencio sepulcral cayó sobre la audiencia. Isadora palideció visiblemente, sus ojos recorriendo frenéticamente la sala en busca de una salida. Esto es, está sacado de contexto, balbuceó, abandonando su habitual compostura. Santiago avanzó un paso, su expresión grave pero controlada. La junta directiva ya ha revisado toda la evidencia, Isadora, dijo con voz clara que todos podían escuchar. Tu contrato con Ferraz Technologies termina oficialmente esta noche. La humillación pública era devastadora, pero calculadamente profesional. Sin escándalo, sin drama excesivo, solo la fría exposición de hechos incuestionables. Isadora abandonó el escenario con la poca dignidad que le quedaba, mientras Beatriz retomaba el control de la presentación con impecable profesionalismo, detallando la verdadera visión para el futuro europeo de la empresa. Horas más tarde, cuando los últimos invitados se retiraban y el evento podía considerarse un éxito rotundo, Beatriz encontró a Santiago en la terraza, contemplando las luces de París. ¿En qué piensas?, preguntó, uniéndose a él junto a la barandilla. En cómo hemos llegado hasta aquí, respondió, tomando su mano. Hace 6 meses eras mi nueva asistente, y yo era un hombre convencido de que las barreras emocionales eran necesarias para el éxito. Beatriz sonrió, entrelazando sus dedos con los suyos. Y ahora estamos dirigiendo juntos la expansión europea, y planeando una vida juntos en París, completó. La vida da giros inesperados. Santiago se volvió hacia ella, su rostro iluminado por una suave sonrisa que pocos habían tenido el privilegio de ver. Tengo algo para ti, dijo, sacando una pequeña caja de su bolsillo. No es un anillo, no todavía. Es demasiado pronto y ambos lo sabemos. Beatriz contuvo la respiración mientras él abría la caja, revelando una delicada llave dorada. Es la llave de nuestro nuevo apartamento, explicó. Un espacio que podemos crear juntos, desde cero. Sin historias previas, sin fantasmas del pasado. La simplicidad del gesto, tan práctico y a la vez tan profundamente significativo, conmovió a Beatriz hasta las lágrimas. Era perfectamente ellos, pragmático pero profundamente emotivo. Es perfecto, respondió, tomando la llave. Un nuevo comienzo. Santiago acarició suavemente su mejilla, sus ojos reflejando la profundidad de sus sentimientos. No es un comienzo, corrigió suavemente. Es la continuación de algo que empezó el primer día que te vi, cuando entraste en mi oficina, sin saberlo, derribaste cada muro que había construido. En ese momento, bajo el cielo estrellado de París, con la ciudad de la luz extendiéndose a sus pies, Beatriz comprendió con perfecta claridad que algunas historias no necesitan finales dramáticos ni giros inesperados. Algunas historias simplemente florecen, creciendo naturalmente desde un primer encuentro hasta una vida compartida. Santiago y ella habían encontrado algo extraordinario en medio de circunstancias ordinarias, la rara capacidad de ver al otro realmente, más allá de títulos y expectativas, más allá de pasados y miedos. Te amo, dijo simplemente, las palabras llevando el peso de una promesa. Y yo a ti, respondió él, sellando el pacto con un beso que sabía a champán y a futuro. Juntos regresaron al salón, donde la vida que habían elegido compartir los esperaba. No como CEO y secretaria, sino como compañeros, en todos los sentidos que realmente importaban.